En los anteriores videotutoriales hemos estado enfocados en un empleado que clasificó dentro de la categoría de empleado, además tiene una relación laboral y por tanto es un asalariado. Ya le aplicamos la tabla correspondiente al artículo 343 del Estatuto Tributario y ahora deseamos saber si es o no declarante de renta para por ende calcular la tabla del artículo 344. En dado caso de que no sea declarante de renta, no deberemos aplicar dicha tabla y por tanto la retención de ese empleado será la que nos arrojó en primera instancia la tabla del artículo 383. Entonces, para poder definir en primera instancia si una persona es empleada o no, deberemos hacerle las preguntas correspondientes, por lo que podría sugerir que podríamos utilizar el formato que presenta el concepto 885 de la DIAN. Por ejemplo, hacer una carta con estas preguntas y si responde afirmativo a alguna de ellas, automáticamente clasificará dentro de la categoría de empleado. Y para poder saber si es o no declarante de renta dentro de la carta, podríamos anexar una cláusula, como por ejemplo la que se encuentra anexa en esta carta, que además va a estar adjunta a este video tutorial, en donde podré identificar por una parte para las personas que son asalariadas si son declarantes o no de renta, y para las personas que prestan servicios si en el año inmediatamente anterior tuvieron ingresos brutos superiores a 1400 VT correspondientes al año anterior, es decir, en este caso el 2014. Entonces, una vez establecido que efectivamente la persona sí es un declarante de renta para el caso del asalariado, lo que haremos entonces será irnos a nuestro ejercicio y esta vez vamos a aplicar la tabla del artículo 384, que en lo que consiste básicamente es en que debemos tomar el total de ingresos o pagos laborales del mes y a eso restarle única y exclusivamente pagos por salud hechos por parte del empleado, pagos por pensiones obligatorias hechas por el empleado, licencias de maternidad y unos pocos conceptos que en este caso no aplican y por tanto no los agregué. Quiero anotar además que aquí no agregué lo correspondiente a la ARL, puesto que estoy hablando de un empleado afiliado por vinculación laboral directa con la empresa. Sin embargo, si hablamos de un contrato por prestación de servicios y por tanto de una persona independiente, por decirlo así, efectivamente podremos agregar o descontar de la base lo correspondiente a pagos y aportes de ARL, teniendo en cuenta que para el prestador de servicio los aportes van todos por cuenta de él, mientras que en este caso no lo agrego porque el empleado no fue quien pagó dichos aportes, sino el empleador y por ello no aplica. Entonces, respecto a esto, lo que hay que anotar entonces es que en la tabla anterior no aparecen los aportes a salud hechos por el empleado en el mes, es decir, en el mes como tal. Lo único que aparece son los aportes a salud hechos para el año pasado. Mientras que para el valor de pensiones, efectivamente tenemos un aporte que se encuentra especificado en la tabla anterior y por ello podríamos utilizarlo teóricamente, por lo que voy a seleccionar ese valor correspondiente a aportes obligatorios del mes a fondos de pensiones, teniendo especial cuidado que dentro de este aporte puede estar incluido el 1% del fondo de solidaridad y por ello no podría apoyarme en tal razón para poder decir que es exactamente igual al aporte de salud. Voy a descontar entonces ese valor y seguido de ello voy a hallar un valor arbitrario en donde se excluya ese valor el 1%, es decir, que quedaría un 4% que quizá me pueda servir y por ello voy a dividirlo entre 1,01 y esto me dio un valor que podría utilizar como salud. Sin embargo, en definitiva, lo más sano será que ustedes tomen este valor directamente de su nómina y lo apliquen directamente a la tabla. Voy a aplicar entonces 550.495. No contamos con licencias de maternidad, por lo que vamos a obtener la base gravable que será de lo que resulte de tomar mi ingreso base total del mes, menos los pagos correspondientes a salud y menos los pagos correspondientes a pensión. Quiero aprovechar para incluir otro concepto que también podría ser descontado. Sin embargo, mejor lo dejo así, haciendo la claridad de que quiero aprovechar para hacer claridad que dentro de los pagos de pensiones obligatorias se encuentra incluido el pago del aporte el 1% por fondo de solidaridad pensional, por lo que ya con esto tendré entonces el valor correspondiente a la base gravable de la tabla del artículo 384 del Estatuto Tributario. Una vez establecido esto, lo que voy a hacer es hallar el valor en VT de mi base gravable.
Entonces optaré entonces por tomar la base grabable y lo voy a dividir por la VT actual, lo cual me arrojó un total de 658,02 VT, y una vez con este valor me voy a remitir a la tabla especificada por este artículo. En esta tabla vamos a poder encontrar una serie de rangos, entonces, en donde podremos ubicar el valor de nuestro ingreso, en este caso 658,02, que en este caso se encuentra en esta parte de aquí y que además voy a resaltar para tenerla más clara. Con esto lo que quiero decir es que mi ingreso se encuentra entre 18.234.000 y 18.714.000. Estableciendo esto, entonces podré decir que mi retención en la fuente expresada en VT será de 59,40 VT, por lo que voy a decir que retención en VT equivaldrá a 59,40. Y tras ello, para poder establecer la retención que me arroja entonces la tabla del artículo 384, bastará con que tome la retención expresada en VT por la VT actual, para un total de 1.679.773, valor de retención que, si comparamos con el que nos arrojó la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario, será mayor, puesto que en la tabla del artículo 383 tenemos 1.590.000, por tanto ese valor resulta siendo menor del que nos arrojó la tabla del artículo 384, y por ende nuestra retención final será la que equivale a 1.679.773, y que, para verlo mejor y poderlo registrar en nuestro formulario, será conveniente redondearlo, por lo que redondear quiero aproximarlo al 1000 más próximo, valga la redundancia, y por eso menos 3. Voy a dar a entrar para tener una retención cerrada de 1.680.000.